Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Verde Interior, tienda online. Este video, bueno, lo estoy iniciando con el tema de curso de jardinería para principiantes. Estoy empezando a grabar el primer video de curso de jardinería para principiantes, que va a ser un curso pago que estamos lanzando ahora en el mes de octubre, calculo yo que saldrá el curso. Bueno, quería hacer un videito como para anunciarlo en YouTube. Va a ser un video de YouTube para un video pago que solamente van a poder ver las personas que estén conectadas, que compren el video. Les va a llegar un enlace, un link privado, un link a través del cual van a poder ver el curso. O sea, a través del cual van a poder tomar el curso, donde, bueno, vamos a iniciar con las temáticas básicas de lo que es el tema del curso, el tema de la jardinería, básicamente, qué es la jardinería. Básicamente la jardinería es una disciplina que nos permite tener, crear, diseñar, armar un jardín. Esto puede ser una actividad particular en la casa de alguien que quiere un jardín propio y quiere hacerlo con sus propias manos. Y también, obviamente, como lo hace mucha gente, ser un profesional de la jardinería, como lo soy yo y como muchos amigos y conocidos, que realizan trabajos de jardinería, que realizan construcción de jardines, y que estamos preparados después de muchos años de estudio y de larga experiencia a través de los años que hemos recabado. Básicamente la jardinería es eso. Lo digo en un artículo en mi página. Hay un dicho que dice que si quieres ser feliz en la vida, sé jardinero o hazte jardinero. Es una disciplina muy linda. Uno disfruta mucho de la naturaleza, el contacto con la tierra, el verde constante. Es una actividad que a muchos nos apasiona y disfrutamos. Yo en mi caso lo he tomado como un trabajo, lo he desarrollado como un trabajo a través de los años y bueno, y en este momento, ya desde hace un tiempo, cuando empecé con el tema del canal de YouTube, empecé a hacer tutoriales o descripciones de plantas, que es un poco dar a conocer también lo que yo hago, a lo que me he dedicado como profesional. Y bueno, y en un momento dado dije, tendría que armar un curso hoy día que con el tema muy redundante de los tutoriales por web, por internet, de los talleres que se dan a través de Zoom, de muchos tipos de disciplinas. La imposibilidad de la parte educativa de poder reunirse por el tema de la pandemia, y que bueno, que está poniendo en furor mucho de lo que se enseña a través de internet, en talleres que son en forma simultánea, que pueden ser grabados o que pueden ser en el momento mismo, ¿no? Gente que toma un taller o gente que da un taller comprometiéndose a darlo en un viernes o como si fuera hoy, un sábado a las 6 de la tarde va a estar el taller de huerta, el taller de carpintería, el taller de pintura.
donde les enseñan las disciplinas, las diferentes disciplinas, los diferentes formas de hacer las cosas, desde el punto de vista de quien lo imparte, ¿no? Mi nombre es Efraín Berkovich, yo me dedico a la jardinería hace más de 20 años. Yo creo que ya estamos yendo para los 25 o más años que me dedico a esto. Yo estudié en el Jardín Botánico, en una escuela que se llama Escuela de Jardinería Cristóbal María Hicken. Ahí esa escuela estaba destinada a la creación, no a la creación, al entrenamiento del personal de jardinería que se dedicaría al cuidado de las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Esa era la función cuando fue creada en el 1800. Yo ahí empecé a estudiar en 1984. Y todavía la idea era esa. Cuando yo empecé a estudiar, yo en teoría iba a terminar mis estudios y me iba a recibir o de jardinero o de técnico, y iba a convertirme en un trabajador para el Estado, para la Municipalidad de Buenos Aires, y iba a ser parte de la gente que se dedicaba a cuidar los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo la finalidad de la escuela cambió, por políticas de Estado fueron cambiando, ya el Estado empezó a desligarse de los empleados públicos o de parte de sus empleados públicos, empezó a privatizar ciertas áreas del Estado, y una de esas áreas fue la parte de jardinería. Empezó a poner ¿cómo se llama? A poner empresas privadas al cuidado de los espacios verdes. Entonces ya la finalidad de la escuela perdió sentido. La escuela sigue existiendo, sigue brindando tanto cursos como escuela. Es una escuela secundaria que le sigue enseñando a los chicos que estudian allí la temática de la jardinería aplicada al trabajo como profesionales, pero en este caso ya no como los profesionales dedicados a cuidar las plazas, sino que los que terminan los estudios ahí pueden dedicarse a hacer jardinería por su cuenta, o también pueden, además de hacer jardinería, pueden seguir una carrera como es la carrera de paisajismo en la UBA, o muchas otras carreras que digamos que es como una especialización universitaria para convertirse en paisajistas y ser el equivalente a un arquitecto que se dedica a construir paisajes, parques, jardines, hoy día jardines verticales, muchos tipos de formatos de lo que es el paisaje urbano o el paisajismo general. Bueno, esto es un poco una introducción. Esto va a ser un video que va a salir en YouTube y yo lo voy a poner, lo estoy poniendo como eso, como lo que es como una introducción a lo que va a desarrollarse en el curso. Básicamente, bueno, va a tener diferentes temáticas, o sea, los conceptos desarrollados en forma de video, o sea, va a estar en un formato de video con apoyo en texto a través de PDFs o archivos Word, donde tendrán información escrita, también acompañado con material bibliográfico, con material de fotos, para hacer un poco más dinámica y mostrar un poco más toda la temática de los diferentes conceptos que uno debe aprender y que a sabiendas tiene que
utilizar para en el momento que decida hacer un jardín, qué es lo que tiene que tomar en cuenta. Algunos de los primeros pasos es evaluar inicialmente. Un jardín lo puede armar en el interior de una casa. Normalmente los jardines están en el exterior, pero uno puede armar un jardín en el interior de una casa si toma en cuenta que en el interior, en un jardín de invierno, por ejemplo, un lugar que sea muy luminoso, uno puede poner diferentes tipos de macetas, alturas, diferentes tipos de plantas. Hay plantas que obviamente son ideales por sus características para vivir en el interior de nuestras casas, y hay plantas que solamente pueden vivir en el exterior. Estas solamente obviamente las podremos tener en un jardín en exterior. Como decía, el primer paso sería evaluar el lugar en donde uno va a armar su jardín. En la temática general diríamos que estaríamos hablando de un terreno. Por ejemplo, un terreno de diferentes dimensiones, en el fondo de una casa, en el frente de una casa, en un barrio cerrado. Podría ser el jardín que rodea toda tu casa, porque en un terreno, en un barrio cerrado, vos tenés una casa y tenés todo alrededor de tu casa es verde, o sea, tenés todo pasto o terreno. Y bueno, la primera impresión sería ver dónde se va a hacer ese jardín. Si va a ser el frente de una casa, si va a ser un jardín en un terreno de un country, si va a ser un jardín en un country público, podría ser también. En este caso ya esto lo desarrollaría un profesional. No es el punto de explicar cómo o las temáticas a tomar en cuenta para ese desarrollo. Esto sería un curso básicamente para principiantes, y entonces a tener en cuenta como si fuera una guía para saber lo necesario para poder construir un jardín y tener nociones de plantado, tener nociones de suelo, saber un poco más de qué tipo de plantas podemos plantar en nuestros jardines, qué plantas van para sol, qué plantas van para sombra, qué tipo de césped puede haber. En nuestro país hay diferentes empresas que se dedican a cultivar césped y tienen diferentes especies para diferentes lugares. Hoy día lo que más se usa es la grama bahiana, pero no es que es la única opción. Hay otras especies como son la gramilla o se le llama bermuda. La bermuda es un pasto finito que vive todo el año, pero por ahí en el invierno se pone un poco feo. Lo más utilizado es la grama porque mantiene un estrato verde casi todo el año. Todos tienen un parate durante el invierno, donde cambian un poco su coloración, pero son plantas que son especies que se utilizan perfectamente. Después hay especies que se utilizan más para cancha de golf, cancha de tenis, cancha de otro tipo de deportes, y hay diferentes especies que son más o menos duras para el trato en ese tipo de terreno, que van a ser pisoteados constantemente y ese tipo de cosas. Tampoco es el caso de lo que sería el curso. En el curso veremos básicamente las diferentes especies que existen y qué es lo que más conviene en determinados lugares y suelos. La evaluación del suelo, la evaluación de la fertilidad y que tenga ese suelo, como les decía, el tema de las plantas,
la evaluación de qué se ve en lo que sería el lienzo en blanco, digamos, el lienzo en blanco de un artista, donde dice, miro mi lienzo, miro ahora qué puedo hacer, o qué tengo pensado hacer, o cómo lo voy a hacer. Eso sería un poco mirándolo desde el punto de vista del jardinero, ¿no? O del que él se dedique o el que realice ese jardín. Y bueno, básicamente será eso, evaluar las vistas, evaluar la nivelación del terreno, evaluar que por ahí tenemos un desnivel y en vez de nivelarlo para dejarlo todo plano, decidamos hacer en ese lugar un jardín más profundo o poner una planta que crezca más alto y en vez de tapar esa parte, poner una planta que tape ese terreno o utilizar esa depresión para hacer una laguna o una pileta o un estanque para peces o un estanque para tener plantas acuáticas. O sea, la evaluación de ese lugar, la visión de ese lugar, las dimensiones que tiene, evaluar si tenemos un terreno enorme, pero no tengo plata para hacerme un jardín enorme. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Podrías dejarlo como está o hacer un pequeño jardín? Primero, delimitar un sector de ese jardín y decir, bueno, ahora hago este pedazo, lo delimito, construyo, compro ciertas plantas y bueno, toda esta dinámica de construcción, de cómo hacerlo, dónde poner las cosas, cómo plantar las plantas, hasta dónde se plantan las plantas. Una planta se saca de su envase de cultivo, previamente se realiza un pozo en el suelo y se planta, pero ¿hasta dónde se planta? Porque uno puede plantar por encima de ese punto de plantado y nos va a quedar parte del pan de tierra afuera, o podemos plantarla muy profundo y tapar el cuello de la planta y eso puede ocasionarle la muerte a la planta con el tiempo. Tener en cuenta qué tipo de riego va a tener la planta. Hoy día en muchos países hay falta de agua y el que no... Y entonces hay que tener muy en cuenta el tema del riego, si va a ser un riego por goteo, si va a ser un riego por aspersión, si va a ser un riego manual. Entonces hay que elegir las plantas y los materiales a utilizar en esos lugares con la temática de que tenemos poca agua. Entonces no vamos a poder, o no tengamos agua, o solamente dependamos del agua de lluvia. ¿Podemos tener un jardín así? Sí, podemos hacer un jardín dependiendo solamente del agua lluvia. Tendremos que poner especies xerófitas están adaptadas a estar en los lugares secos o que tengan un consumo muy reducido de agua. Es completamente posible. Y en un jardín no solamente ponemos plantas, también ponemos troncos, granza, piedras, baldosas. Una baldosa hace un camino, pero una baldosa también puede ser una decoración o una base para poner una maceta o para delimitar un cantero. Podemos utilizar un ladrillo para delimitar un cantero. No vamos a hacer una pared, simplemente vamos a hacer un límite donde pongamos, digamos, de este lado para allá hay plantas, de este lado hay césped, de allá hay plantas, de este lado hay granza. Muchas formas, muchos materiales. En este curso vamos a hacer eso. ¿Cómo utilizar esos materiales? ¿Qué materiales hay disponibles? ¿Dónde comprar los materiales? ¿Cómo plantar las plantas? En el avanzado del curso, cómo se va a podar las plantas, cómo las necesidades de las estaciones, a medida que pasen las estaciones. Durante las estaciones hay un cambio en todas las plantas. Uno planta con la expectativa de que va a tener una azalea o una tiguchina o una
una abelia, que florecen en determinada época del año y nos gratifican enormemente con esa floración. Pero esa flor no dura todo el año, es una sola vez en el año. Entonces, armemos un jardín donde tengamos flores todo el año. No vamos a tener una tiguchina floreciendo todo el año o una azalea que esté florecida todo el año. Vamos a tener una azalea que florece en septiembre, octubre, una tiguchina que florece en agosto, septiembre. Vamos a tener rosales que florecen gran parte del verano y la primavera. O sea, vamos a tener que escalar tener diferentes especies de plantas en el jardín para poder tener flores durante todo el año. A su vez, uno puede tener un jardín verde completamente donde no tenga una sola flor y que sea una cosa hermosa, espectacular, donde tenga un césped bien cortado, que esté en concordancia con una zona de granza, que haga un contraste de granza con césped y que quede solamente granza y césped y decir qué belleza de jardín, y no decir tengo un fondo con pasto. Puede ser un jardín donde tenga solo césped, granza y alguna baldosa, como les decía antes. Porque uno puede jugar con los diferentes materiales, sectorizar, hacer juegos de figuras y solamente tener césped. O no tener césped, decir no quiero tener césped porque no quiero pasarme cortando el césped todo el día. Entonces tener canteros donde haya plantas y poner granza. Listo, todo granza verde, todo granza blanca, roja, negra. Hay diferentes materiales de granza, de piedras que se pueden utilizar como granza. Y todo esto se puede tener en el jardín y no tener césped, y ya ahí te sacas el problema del mantenimiento del césped. También puedes tener un jardín vertical. Tener todo un patio y tu jardín va a ser un jardín vertical, una pared verde completamente donde uno construye eso. Eso ya sería temática de jardín vertical. Es algo completamente diferente de lo que es un jardín clásico. Pero es parte también de lo que hace un jardinero, de lo que hace una persona que se dedica a cuidar su jardín o a construir su jardín. Es completamente posible construir muy sencillamente un jardín, tanto vertical como horizontal, como en pendiente, talud. Se puede construir de todo, solamente hay que tener los conocimientos básicos como para hacerlo. Bueno, esta es una introducción básicamente de lo que va a ser el curso. Yo hablando, contándoles, mostrándoles fotos. Voy a poner acá algunas fotos de jardines y de cosas donde les voy a mostrar productos terminados, les voy a mostrar diferentes situaciones donde ponemos granza como decoración, donde ponemos césped y granza, donde tengamos plantas, donde cómo se delimitan los canteros, dónde y cómo es que se hace la delimitación de un cantero, cómo se piensa en la construcción de un cantero, qué plantas se eligen para ese cantero, qué es lo mejor, cuáles son los diferentes niveles vegetativos, que son poner un árbol atrás, lo más alto, en el medio algo un poco más bajo, un arbusto y plantas más bajas en la parte delantera. Hay muchas opciones, muchísimas. Y de todas esas, y se pueden utilizar diferentes de esas opciones para construir jardines desde 5 metros cuadrados hasta 10.000. Se puede, es completamente factible. Así que bueno, espero que se entusiasmen como yo estoy entusiasmándome con este tema del curso y bueno, y que
que les guste, que lo compren cuando esté terminado y que bueno, que obviamente lo voy a anunciar acá en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en muchas partes como para difundirlo y a su vez obviamente voy a seguir creando material, contenido gratuito que van a ver por YouTube, que lo van a ver en las redes sociales. El curso aparte va a tener un grupo de soporte en Facebook, donde van a poder ustedes consultarme directamente a través de ese grupo lo que ustedes crean necesario o quieran, o de lo que tengan duda, puedan directamente tener un canal de comunicación directo conmigo, que obviamente no va a ser las 24 horas. Pero ustedes van a hacer una consulta ahí y yo en determinado momento lo voy a contestar. Obviamente no van a tener que esperar 2 meses, 3 meses para que conteste. Yo voy a contestar lo más rápido que se pueda. Así que bueno, este ha sido un videito bastante largo. Espero que les guste, que se entusiasmen con la idea del curso. Es un material nuevo que estoy gestando, que estoy creando, porque hay mucha gente que necesita y que no tiene gran conocimiento de la temática de jardinería, y que siempre que compran la tienda o por Mercado Libre están necesitando este tipo de material como para guiarse a la hora de comprar una planta, a la hora de evaluar para hacer un jardín. Y bueno, es un poco también para dar a conocer lo que yo hago, lo que hice durante mucho tiempo en mi vida y lo que también implementamos a nivel empresa con Verde Interior. También hay idea de construir de hacer otros videos con temáticas las diferentes temáticas de la disciplina, pero bueno, eso lo iremos contando más adelante. Les mando un saludo y bueno, por acá arriba van a tener enlaces para ver diferentes videos. Les pido que se suscriban al canal, que nos sigan en redes sociales, y bueno, y nos vemos